convencidos por la palabra del Señor, que cada día más seamos más llenos de su palabra y que podamos creer a todo lo que el Señor dice en su palabra para tener consuelo, tener libertad, esa libertad en la cual Cristo nos llamó, esa libertad en la cual antes estábamos atados al pecado y ahora vivimos en la libertad del Señor Jesucristo y somos esclavos a su vez de Él, estamos cautivos por Él. Y eso es lo que la obra del Señor hace en lo que es la justificación. Y es lo que hoy estamos, lo que venimos viendo, ¿no? Este tiempo. Y hermanos, yo deseo y anhelo con todo mi corazón que podamos en este tiempo prestar toda la atención a lo que estamos hablando, porque es tan importante, que prestemos atención a los versículos, que prestemos atención a lo que dice la palabra de Dios y mayormente a lo que el Espíritu Santo del Señor nos revela a través de su palabra, a cada uno de nosotros, porque va a traer consuelo a nuestra vida, porque también va a traer libertad para algunos, libertad de Cristo, y para algunos tal vez salvación del Señor. Y anhelamos que todo eso pueda lanzarse, todo eso pueda fluir entre nosotros, y por eso realmente necesitamos un suministro especial del Señor, que nos llene de su gracia y que podamos comprender su palabra. Y este día vamos a estar hablando acerca de ello, lo anoté ahí, libertados del pecado. Libertados del pecado, que es lo que estamos hablando acerca de la santificación, de la obra santificadora del Señor. Y es importante anotar algunos pasajes para que ustedes se lo quieren llevar, pero los pasajes clave que vamos a estar tocando en Romanos capítulo 6, 7 y 8. Y esos son textos tan importantes para poder comprender la obra de Cristo en la cruz, lo que el Señor hizo, la justificación, la santificación del Señor y cómo el Señor rompe esas cadenas del pecado que nos tenían atados. Y nosotros debemos comprender por medio de la palabra del Señor, por medio de su Espíritu Santo, las verdades que hoy están en la palabra del Señor. Esta doctrina de la libertad del pecado es importante. Algo que estuvo compartiendo el domingo pasado, ¿no? Y es necesario dejar bien definidas estas cosas, que no queden dudas, que no hayan dudas, y es importantísimo. Por eso, una de las cosas que uno va aprendiendo, cuando uno va aprendiendo la palabra de Dios, cuando uno va memorizando cosas, es la repetición. Decir muchas veces, repetir y hacer recordar mensajes, el mensaje, palabras claves, recordar lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Y dice la palabra del Señor, dice que para nosotros repetir las mismas cosas, decía el apóstol, no me es necesario, para mí no hay ningún problema y para ustedes va a ser de mucha bendición. Así que va a haber cosas que vamos a estar repitiendo una y otra vez para que queden marcadas y grabadas en cada uno de nosotros. Por eso vimos el domingo atrás la primera parte de la santificación, una introducción a lo que Dios hace en la obra santificadora. Después vimos el domingo anterior la importancia de esa santificación, cómo el Señor santifica por completo al creyente. Así como justifica por completo al creyente, santifica por completo al creyente, aún sin poder entender nosotros, nuestra mente finita, esa obra de gracia, cómo Dios hace eso. Y hoy vamos a seguir viendo la doctrina del pecado. La doctrina del pecado. Para dejar bien establecido, tenemos que hacernos dos preguntas importantes. Una de ellas es: ¿cuál es el problema esencial del hombre como pecador? Esta es la primera pregunta. ¿Cuál es el problema esencial del hombre como pecador? Tal vez ya tenga la respuesta, porque lo estuvimos viendo domingos anteriores. Pero tenemos en cuenta que dice la palabra de Dios que el hombre es culpable. ¿Se acuerdan? Es culpable porque transgredió la ley de Dios. Ya nace y es culpable porque ha transgredido la ley de Dios, y nuestro registro celestial está
como en el colegio nos ponían la nota en rojo. Está mal, ya venimos con un mal registro. Y lo segundo es que nuestro corazón, ¿cómo era? Según lo que dice la palabra de Dios, mal, perverso. Dios necesita cambiar esas cosas. Dios hace la obra completa. Entonces, para entrar al cielo debemos ser transformados por el Señor. Pero también la obra del Señor, también debemos ser transformados en personas santas. Y hay algo que hoy vamos a dejar en claro. ¿Cómo es que hay una santificación inicial en el creyente? ¿Y cómo hay una santificación progresiva en el creyente? Dios justifica una sola vez. Nosotros lo vimos. Dios hace una obra salvadora. Es una obra perfecta. Dios no puede hacer mejor esa obra porque ya es perfecta. Ahora hay una santificación inicial perfecta que vamos a ver qué dice la palabra del Señor, cómo Dios obra en esa santificación inicial, y a su vez hay una santificación que Dios obra progresivamente hasta el día que seamos glorificados y estemos con Cristo. Por eso hay 3 puntos en esto. Hay 3, la santificación viene en 3 etapas. La inicial, cuando Dios nos justifica, nos santifica, es una santificación inicial. La progresiva, que va a ir creciendo, y la final, que es cuando ya nosotros estamos en Cristo. Hemos partido y estamos ya glorificados, y ahí somos completamente, la obra de Cristo es finalizada. Ahora, ¿cómo podemos entender eso? ¿Cómo podemos entender esta obra de Dios? Porque para nosotros es difícil de comprender. Tratamos todo de comprender por la mente, pasar todo por la mente, y a veces hay cosas que no comprendemos, pero la palabra de Dios nos habla claramente. Vamos a buscar ahí en Romanos capítulo 6, el primer texto que está ahí, Romanos 6, 22. Y vamos a ir viendo rápidamente. Tengo que terminar a las 12 puntuales, así que estoy presionada. Pero vamos bien, porque ya arrancamos bien. Pero es tan importante, hermanos, que dejemos estas bases asentadas, ¿sí? Como dice el pastor Sugel en esta serie también de la predicación de la santificación, es la zapata del edificio. Es el fundamento del edificio, ¿no? Y esto, si no hay un edificio bien fundamentado, si no está bien, si no tiene su fundamento bien firme, podemos tambalear. Y tenemos que tener firmes este conocimiento de lo que es la justificación y la santificación. Pero ahora vamos a ver esta pregunta: ¿cuál es el problema esencial del hombre como pecador? ¿Por qué el hombre es pecador? ¿Cómo Dios nos libera del pecado? ¿Qué dice en Romanos 6, 22? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por sumo fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjense que ahí dice, Romanos 6, 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por eso es importante saber esto, porque algunos piensan que el hombre tiene que ganarse la salvación por las obras de la santificación. Y no, dice que Efesios capítulo 2, 8 y 9, dice que por gracia somos salvos. Y no es porque somos santificados, porque tenemos que ser cada día más santos. Es sí y a su vez es no. Tenemos que ser más santos, pero no somos salvos por nuestras obras. Somos llamados a ser santos, somos llamados a andar, a vivir en santidad. Ahora hay una verdad, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Está hablando de cosas que Dios, el autor, ¿se acuerdan que el autor de la justificación es Dios? Y el de la santificación también es Dios.
Dios es el autor de la obra. Y en eso hay coincidencias entre la justificación y la santificación. Y esto es una obra importantísima. Ahora, el texto dice aquí que nosotros fuimos experimentando la santificación inicial y debemos crecer en santidad. Ahora, debemos saber y tener bien en claro qué es lo que ocurre en esta primera etapa de la santificación inicial. Primera parte. ¿Se acuerdan que les dije? Las etapas de la santificación, la inicial, la progresiva y la final. Es como Dios obra la vida de todo hijo de Dios, de todo creyente. Bien. La santificación inicial, para poder comprender la santificación progresivamente, como Dios va obrando progresivamente en el creyente, tenemos que tener bien en claro la santificación inicial. Cómo Dios me santifica desde el principio. Porque si no, no vamos a entender. No vamos a poder entender. Ahora, vamos a ver tres aspectos. La base bíblica de la santificación inicial, la naturaleza de la obra santificadora y los agentes que operan en esa santificación. Vamos primero a la base bíblica de la santificación inicial. Vimos ahí, tenemos que tener en claro que cuando el Señor justifica a una persona, cuando el Señor salva a una persona, Él lo hace por completo, no es medio. ¿Sí? Podemos decir que podemos dividir en dos bandos. Están los que son regenerados y los que no son regenerados. O podemos decir los que son santificados y los que no son santificados. No hay una línea intermedia. No hay una línea intermedia, sino que Dios deja bien en claro que aquellos que Él justificó, Él santificó. Y aquellos que no fueron salvos son impíos. Por eso podemos separar entre santos e impíos. Entonces, eso tiene que quedar bien en claro. Ahora, una de las preguntas es, y yo me lo subrayé acá, ¿no? Porque es importante. Una de las cosas que nosotros podemos saber, que cada uno de nosotros en este lugar es justificado, somos salvos y no somos más salvos que otros. No somos más salvos que otros. O sea, somos justificados. La justificación no tiene que ser mejor, ya es perfecta. Somos salvos, la obra salvadora de Cristo es perfecta. Él salva a sus hijos y lo hace y es perfecto. Y no es mejor en uno, no es mejor la salvación en mí que en Dani, y Dani no es mejor en la salvación que en Nico. Y así, la salvación solamente se hace y Dios obra una sola vez. Pero ahora podemos decir que la santificación, el Señor sí nos va santificando y podemos decir que uno puede ser más santo que otro. El apóstol Pablo mismo acá, nosotros podemos decir, yo soy más santo que Pablo. Y no sé, pero tal vez el Señor va obrando en la vida de cada uno. Yo creo que Pablo seguramente era mucho más santo que yo. Porque la obra santificadora de Dios es progresiva. Pero la santificación inicial que Dios pone, tanto como la justificación, es una sola. Ahora, ¿cómo podemos explicar eso? ¿Cómo podemos explicar que con la santificación ocurre lo mismo que con la justificación y la regeneración? Si decimos que la justificación es una sola vez y no hay mejor, pero la santificación es progresiva. Pero el Señor hace una santificación inicial, que es una obra que el Señor hace como la justificación. Ahora es un trabalengua, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo se entiende esto? Bien, con la santificación ocurre lo mismo que con la justificación y regeneración. Esa es una pregunta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Uno dice sí, pero también es no. Y a veces nos vamos a encontrar con estas cosas en la palabra de Dios, que no es en ninguna manera una contradicción, sino que son verdades. Son verdades. Y si podemos decir por qué no, bien, porque la santificación posee un aspecto de progreso, de crecimiento. En ese proceso encontraremos que algunos han crecido más en santidad que en otros. En este sentido, la santificación difiere de la justificación y regeneración. Pero esto no es toda la verdad. La
La santificación está presentada en la Escritura como un acto que ocurre una vez y para siempre, en un momento dado de una vez por todas. Podemos dividir entonces sí la humanidad entre santificados y no santificados. Por eso es importante comprender la santificación inicial, para poder entender la santificación progresiva, cómo Dios me va enseñando cada día a vivir cada día más y más en santidad y cómo morir cada día más y más al pecado. Necesitamos saber y tener esto bien en claro. Hermanos, hoy, el Señor quiera hoy que podamos salir y comprender que el Señor no solamente nos justificó una sola vez, sino que ya nos santificó. Que somos libertados del pecado. Pero el creyente debe vivir una vida en progreso. ¿Qué dice ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 2? ¿Alguien que no quiera leer? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjense que ahí hay algo importante. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ubica un lugar, ¿no? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, vemos que la palabra santificado aquí es un verbo que está pasivo y el creyente recibe esa obra de gracia. El creyente ya recibió esa obra de gracia. Él recibió algo. No es que él se lo tiene que ganar, sino que ya lo recibió del Señor. Por eso dice, a los santificados en Cristo Jesús. Esto es una acción que ocurrió ¿cuándo? En el pasado. En el pasado. Pero se aplica al tiempo presente. A los santificados. Ahora, este es un punto inicial para poder comprender la santificación que Dios hace en la vida del creyente. Que el Señor hace. Ahora nosotros adoramos a Dios y podemos adorar al Señor y podemos encontrar cosas que, ¿cómo el Señor hace estas cosas que yo no puedo comprender? Porque es la obra de Dios, tanto la justificación como la santificación. 1 Corintios 6:11, tenemos otro pasaje que también está ahí. 1 Corintios 6:11. El capítulo 6 habla acerca de, unos versículos más arriba habla acerca de una lista de pecados, ¿no? Pecados groseros. Y Pablo dice acá, luego de mencionar esta lista de pecados, que estos creyentes, dice que esto erais algunos. ¿Cuándo? Antes. Dice más ahora, que dice ahí en el versículo 11, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Y esto es un consuelo, y esto es paz para nosotros. Eso es la paz para el creyente. Por eso todo hijo de Dios tiene que vivir en esa paz. Y es lo que necesitamos conocer, lo que dice la palabra de Dios, acerca de cómo Dios nos liberta del pecado. Recordemos, un registro rojo malo, nacemos, tenemos un corazón que tiene que ser cambiado, un corazón perverso, pero no tenemos esperanza entonces. Pero ahí Cristo es su obra, el autor de la justificación y de la santificación para presentarnos delante de Él.
Y esto tiene que traer gozo, paz y libertad en Cristo Jesús. Hechos 20:32. Hay otra referencia también, que habla de los santificados. ¿Qué dice? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y darnos herencia con todos los santificados. Hermanos, no importa si tenemos 10, 20 años de creyentes, el Señor nos santifica por completo. ¿Cuál es la diferencia entre el ladrón que murió en la cruz, juntamente al lado de Jesús? Que el Señor le dijo, estarás conmigo hoy. Hoy. ¿Cómo puede ser? Si ni siquiera hizo mérito para ser santificado. ¿Cómo lo va a presentar? ¿Cómo se va a presentar delante de Dios? Él murió y automáticamente fue justificado y santificado. En horas nomás. Porque esto es una obra de Dios. No importa si tenés como 10 años, 5 años, 1 año, 1 hora de convertido, segundo de convertido. El Señor nos santifica. Y esa es la santificación inicial. Cuando nosotros vivimos, el Señor nos permite vivir tiempo, nosotros vamos experimentando la santificación progresiva. Pero la santificación inicial es una obra del Señor. Es una obra del Señor. Por eso tenemos que tener bien en claro esto y vamos a ver, ahí se acuerdan que cantamos, creo que es Judas, y aquel que es poderoso para guardarnos, Judas 24:25, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El Señor nos presenta delante de su gloria con gran alegría, pero nos presenta sin mancha. Y somos pecadores, pero el Señor ya hizo una obra de santificación. Ya la hizo. Dice la palabra de Dios, ya fuimos justificados y santificados. Pero todavía capaz que no podemos entender, porque somos pecadores. El pecado es real. Vivimos, ¿no? Pecamos, tenemos que pedir perdón todos los días. ¿Cómo puede ser que seamos ya santificados? Vamos a ver qué dice Hebreos 10:14. Vamos a seguir viendo esto. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y eso es lo que dice Hebreos 10:14, hablando de la obra del Señor Jesucristo. Y podemos ver también que desde el versículo, un poquitito más arriba, del versículo 11 hasta el 14, que dice que hemos sido ya justificados y que hemos sido ya santificados. Y esa es una gran verdad que dice la palabra de Dios. Ahora también hay otra realidad palpable, porque uno dice, fui salvo, el Señor me santificó, qué bueno, pero hay una realidad. ¿Por qué tengo tanta lucha con el pecado? ¿Por qué me pasa esto que esta maldita carne la tengo que someter porque siempre una y otra vez tiende hacia el pecado? ¿Por qué esa terrible lucha? Hermanos, para poder entender y no ser confundido con esto, debemos ver qué es lo que ocurrió en nuestro interior en ese momento. ¿Qué es lo que ocurrió en nuestro interior en el momento en que Dios hace esta obra? Es una obra de gracia y Él es el autor. Y hay que considerar cuál es la naturaleza de la obra santificadora. Entonces,
debemos entender la obra santificadora inicial. ¿Qué pasó en el momento ese en el cual el Señor, Él mismo dice que nos santifica? Vamos a ver en Romanos capítulo, vamos a entrar ya en Romanos 6, pero vamos a ver Romanos 5:1. Por eso puse Romanos 6, 7 y 8, son pasajes clave para entender la santificación. Y si ustedes quieren leer Romanos 6, lo pueden leer, pero para entenderlo van a tener que leer Romanos 7. Y si quieren comprender Romanos 7, van a tener que leer Romanos 8. Y así todo, podemos estudiar esos tres pasajes y llenarlos de conocimiento, pero no vamos a entender la obra que Dios hace en la vida de cada uno, en la vida de Pablo. Pablo está hablando de lo que Dios hizo en su vida personal. Y está hablando ahí en esos pasajes. Ahora, ¿qué dice ahí en Romanos 5:1? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un resumen de la doctrina de la justificación, que Pablo viene hablando en los versículos 3, 4 y 5. Justificados, pues, por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Y ese es un resumen. Ahora, en el capítulo 5 también, en el versículo 11 y 12, ¿qué podemos ver ahí? Que nos enseña también, el apóstol nos enseña. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fíjense que acá enseña que somos justificados por la fe en base a esta unión vital que tiene creyente con Cristo. Si somos creyentes nosotros es que estamos en Cristo. Y toda la obra de Cristo, lo que el Señor hizo, es nuestro. Ahora somos justificados por Él. Su muerte es nuestra muerte. Su resurrección es nuestra resurrección. Su vida es nuestra vida. Tenemos que ser conformados más a la imagen de Cristo. Pero antes, ¿a quién éramos iguales y parecidos? A Adán. A la naturaleza pecaminosa de Adán. Pero que ninguno de nosotros piense que es por culpa de Adán. Porque Adán cayó en transgresión y pecó. Pero hoy tenemos peores pecados que los que hizo Adán. Y no vamos a ser juzgados por lo que hizo Adán. Vamos a ser juzgados por los pecados nuestros de hoy. Toda la raza humana, todos van a ser juzgados no por la culpa de Adán, sino por nuestros propios pecados. Pero así como el pecado, dice, entró en un hombre, también era necesario que cada uno de nosotros cada uno de sus hijos sea justificado por medio de su muerte en la cruz. Y esa es nuestra resurrección y esa es de la manera en que nosotros estamos con Cristo. Es la obra de Cristo. Por eso, o estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Vivimos una vida centrada en Dios o no vivimos una vida centrada en Dios. Estamos viviendo en santidad, entendiendo que somos santos, llamados a ser santos, santificados, o estamos viviendo en pecado. Lo hemos repetido varias veces. Nosotros no practicamos el pecado. Vamos a ver esa diferencia también. Aquellos que pecan y aquellos que practican el pecado, que también habla la palabra del Señor. Y ahí en Romanos 5 también, del 12 al 19, habla acerca de todas las maldiciones que cayeron en Adán por causa de su pecado, que era nuestra. Antes de ser creyentes, ahí va hablando como Adán pecó, quién era Adán cuando pecó, que era el representante de toda la raza humana, y por eso caen todos en pecado, todos en transgresión, aún hoy nuestros pecados particulares. Y eso es algo que está imputado en nosotros. Ahora, fíjense qué dominio tiene el pecado, ¿no?
Y ahí ponía un ejemplo cuando en este mensaje, en este estudio, el pastor Suge Nietzsche de Nace pone un ejemplo del presidente de la nación. Si hoy el presidente de la nación se reúne todo el poder legislativo, el poder ejecutivo, poder judicial, se reúnen todos, y el presidente tiene que tomar una decisión para que nuestro país sea invadido y le dejemos el dominio a otro país. El presidente de la nación tiene que decir sí o no. Ahora, si una sola persona dice que sí, que seamos invadidos, que nos invada otro país y que nos gobierne, ¿quiénes van a ser los perjudicados? Todos nosotros. Toda la República Argentina, todos nosotros. Así como ese ejemplo, Adán cayó en transgresión y el pecado entró. Y nacemos todos con esa naturaleza pecadora. Por eso es necesario entender quiénes éramos antes y qué somos ahora. ¿Qué somos ahora? Cuando Cristo obedeció la ley de Dios, murió y resucitó. Nosotros también pasó lo mismo. Dice la palabra que estamos unidos a Cristo. Por lo tanto, la justicia y obediencia son nuestras. Pero todo eso, o sea, no solamente es eso. Recordemos que somos, dice la Escritura, que estamos unidos en su muerte y resurrección, que también se aplican a su vida, a nuestra vida. ¿Qué dice Romanos 5:20? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahí está lo que venimos hablando, ¿no? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y es la gracia del Señor. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esta verdad? ¿No? Porque leemos que dice sobreabundó, cuando el pecado sobreabundó la gracia. ¿Pero qué quiere decir Pablo con esta verdad? Que es terrible por lo que pasó en Adán. Cómo nacemos torcidos, desviados, con una imagen distorsionada, ¿no? Distorsionada de lo que es Dios. Y no podemos entenderlo. Porque empezamos a buscar una razón, y no hay una razón que podamos comprender. La obra de Cristo, tan perfecta. Cómo el Señor nos salva, cómo el Señor nos justifica, cómo el Señor cambia ese corazón. Y hermanos, cuando uno se pone a meditar en estas cosas y a ver lo que la palabra de Dios dice en estas cosas, somos inundados por el amor de Dios. Porque vemos la obra de Cristo sin merecernos, que nosotros somos salvos solamente por su gracia. Porque como dice acá Romanos 5:20, sobreabundó la gracia del Señor. Pero, ¿qué dice Romanos 6:1? Porque acá podemos decir, bueno, está el pecado, está bien, pero sobreabundó la gracia. Entonces, pequemos, podemos pecar, hasta el Señor nos perdona. Y Pablo sabía bien, por eso se adelanta del Romanos 6:1 a la objeción para objetar para aquellos que iban a pensar por lo que él estaba escribiendo que podían pecar libremente. ¿Qué dice Romanos 6:1? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo se adelanta, por eso Romanos 5:1 viene hablando, Romanos 5 viene hablando de la justificación, habla de la gracia. 5:20 dice, reina el pecado, pero sobreabunda la gracia. Entonces se debería ir leyendo y pensando, qué bueno, es una licencia libre para pecar. Pero acá dice el texto, no podemos, no es una licencia libre para pecar. Ahora, ¿por qué? Porque si no, nosotros empezaríamos a ver que debemos ser santificados también por nuestras obras. Por eso algunos piensan hoy, al día de hoy, que nosotros la salvación es por obras. Debemos ser, sí, es una obra de Cristo en la cruz, pero yo tengo que cuidar mi salvación para no perderla.
Yo tengo que pensar que pierdo la salvación para vivir en santidad. Yo tengo que pensar que pierdo la salvación, dicen algunos, para que yo no peque tanto. Porque no me quiero ir al infierno, me quiero ir al cielo. Y hermanos, ese es un error, porque nos hace vivir una vida miserable, atada al pecado, sin entender la obra de santificación del Señor. Sin entender la obra de santificación del Señor. Porque una vez y para siempre hizo la justificación, los llamó y los santificó para que andemos en santidad. Y esta es una verdad. Y esto es algo que nosotros debemos conocer y debemos saber. Ahora, algunos piensan esto. Si vos crees que ya te santificó, entonces ¿qué? ¿Podés pecar libremente? Pablo dice en Romanos 6:1, se adelanta esto. No es que yo pueda pecar libremente, sino que la gracia está en mi vida. ¿Qué dice en Romanos 6:1? Vamos a leerlo porque yo no lo tengo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y lo dice, de una manera, porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, fíjense que hay algo claro acá. Y ya entramos en el tema del pecado. Por eso, estos días atrás estuvimos asentando las bases de lo que es la justificación y la santificación, para poder empezar con ejemplos prácticos acerca de la obra de Cristo en la vida de Cristo. Pero si no entendemos que inicialmente el Señor nos santifica, y esa santificación Él hace una obra de santificación que a su vez es progresiva, no vamos a poder vivir una vida de libertad. No vamos a poder luchar contra el pecado. No vamos a poder estar preparados para la guerra espiritual que nosotros día a día tenemos que librar con el pecado. Por eso el versículo 2 dice, en ninguna manera, dice Pablo, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, para entender lo que significa ser muerto al pecado, ¿cómo podemos entender? ¿Cómo podemos entender que debemos morir al pecado? Vamos a hacer lo contrario. Vamos a ver cómo es vivir en el pecado. Vamos a ver qué es vivir en el pecado. Por eso debemos comprender primero qué significa vivir al pecado, según lo que dice Romanos 6:2, porque lo presenta como alguien que ha muerto al pecado. Pero yo tengo que saber qué es vivir al pecado. La Escritura dice que morimos al pecado. Y si dice que morimos al pecado, es porque antes ¿cómo estábamos? Es lógica, ¿no? Si morimos al pecado, hoy estamos vivos. Si mañana dicen, Viti se murió, ¿yo cómo estaba ayer? Vivo. Entonces, con el pecado, Pablo está diciendo esto, porque hemos muerto al pecado. Quiere decir que ¿cómo estábamos antes? Vivos al pecado. Estábamos vivos. Ahora, ¿qué es vivir o qué es estar vivos al pecado? Y vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si yo me peleo con mi sobrino Maxi, me peleé, ¿no? Y yo digo, no lo quiero ver más a mi sobrino Maxi. Ya Maxi murió para mí. Listo, ya está. ¿Cómo hacemos, no? Listo, ya está. Ahora, ¿ustedes qué van a interpretar? Que yo tenía una relación con él, que lo conocía, que no solamente era mi sobrino, que pasaba tiempo con él, y ahora pasó algo, yo tenía una relación con él, y ahora esa relación yo digo que se rompe. Y es lo mismo que nos pasaba a nosotros, teníamos una relación con el pecado. Es muy diferente si yo digo, para mí Maradona murió para mí. Ya, listo. Desde hoy Maradona murió para mí. No quiero saber más nada con él. Maradona ni me conoce, ni sabe que existo, ni sabe quién soy, porque no tengo una relación con él. Por eso no puedo decir que muero algo que no conozco.
Nosotros morimos al pecado. El Señor dice que morimos al pecado porque antes vivíamos con el pecado. Teníamos una relación, no conocíamos, nos gustaba el pecado, andábamos en pecado, practicábamos el pecado. Pero ahora dice, ya habéis muerto al pecado. Vamos a ver en Romanos capítulo 6, versículo 14. No, porque ya entramos en Romanos 6. Vamos a ver el versículo 14, el 17, el 18 y el 20. Porque el pecado no se señalará de vosotros, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. 17. Sí. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 18. 18. Sí. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Y el 20? Porque cuando eres esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Fíjense que ahí vemos que nosotros, el pecado tiene dominio sobre nosotros, somos esclavos del pecado, y esto es lo que repiten esos versículos. Ahora, el inconverso peca, hoy peca, pero a veces deja de pecar por otro pecado. ¿Qué pasa con hoy una persona impía, un inconverso, que no se divorcia, pide un matrimonio, no se divorcia? ¿Por qué no se quiere divorciar? Porque dice la palabra de Dios que yo tengo que estar. Él no conoce a Dios, no conoce la palabra, no quiere saber nada con Dios. Pero lo que está haciendo por la gracia de Dios, el Señor está guardando ese matrimonio, pero él en su corazón no se quiere divorciar por el qué dirán en la sociedad. ¿Qué dirán sus padres? ¿Qué dirán los amigos del trabajo? ¿Qué dirán? Entonces, ¿qué hace? Cambia un pecado por otro. Está haciendo algo bien, porque está guardando, pero sus pensamientos no son darle la gloria a Dios. Por la gracia del Señor, el Señor persevera los matrimonios, los hijos, pero no le dan la gracia a Dios. Por eso a veces hay que tener cuidado cuando hacemos afirmaciones. ¡Qué buen muchacho! Que solo le faltaría conocer a Cristo. Siempre hay pecados, somos pecadores. Lo que pasa es que vamos cambiando un pecado por otro. Y por la gracia del Señor, el Señor nos guarda y nos cuida, como hoy en la sociedad en general. Por la gracia del Señor, hoy no nos comemos entre nosotros, no nos matamos entre nosotros, porque el Señor nos va guardando. A veces podemos ver un poquitito de cómo es el corazón del hombre con todo lo que pasa hoy en la sociedad. Cómo se matan entre ellos, cómo hacen cosas aberrantes. Y el Señor lo permite para que veamos cómo es el corazón del hombre. Pero su gracia, esa gracia común, nos cuida. Ahí en Romanos 6:19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes vivíamos en pecado, vivíamos en iniquidad, ahora dice la palabra de Dios, presentar, ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Vivir al pecado, ahora fíjense, vamos a ver el versículo 20. Dice, porque cuando eras esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. ¿Cómo podemos explicar esto? Vivimos, dice, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Y hay un hecho, solamente uno. Éxodo capítulo 5, Faraón, Moisés se presenta, deja ir al pueblo de Dios, deja ir al pueblo de Israel, dice. Está, creo que en el versículo 22, me parece, por ahí. Pero el versículo 5, Éxodo 5 habla y dice: ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco a Jehová y no dejaré ir a Israel. ¿Por qué dice eso Faraón? ¿Por qué a esa persona que nosotros le hablamos de Cristo dice: no me importa lo que diga el Señor, yo voy a seguir haciendo mi vida?
Yo voy a seguir, y nosotros, para nosotros que conocemos a Cristo, para aquellos hijos de Dios que conocen a Cristo es terrible, pero para aquellos que no están en Cristo, es lo mismo, están pecando. Fíjense que Faraón dice, ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco a Jehová, no conozco a Jehová, no dejaré ir a Israel. Ahora, en esto tenemos que tener algo en claro, hermanos. Si estamos en Cristo, somos libertados del pecado. Las cadenas del pecado se rompen cuando Cristo nos justifica y nos santifica. Por eso ya no somos más esclavos del pecado. Somos libres. Por eso aquella persona que está atada al pecado, lo único que puede hacer es seguir pecando. Peca, 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 peca. Hasta que el Señor, en su gracia soberana, le permita que esa persona sea salva. Ahí el Señor lo va a llamar y va a romper esas cadenas del pecado. Pero ya el pecado no tiene más dominio sobre nosotros. No tiene más dominio. Somos libertados del pecado. Por eso es importante saber, porque a veces hemos entendido el pecado como que seguimos atados al pecado, seguimos esclavos al pecado y estamos remando como podemos. Pero el Señor en su obra, en su palabra dice que su obra en la justificación, en la santificación hace una obra completa. Rompe esas cadenas del pecado y nos hace libres. Ya no somos más esclavos. Creo que alguna vez estuvimos viendo lo que era lo que los amos podían hacer sobre los esclavos. Cuando en la época de la independencia se firma la emancipación en los Estados Unidos de la esclavitud, todos los esclavos eran libres. Sus antiguos amos lo tenían que dejar ir. Lo tenían que dejar ir. Y ellos ya no pertenecían más a esos amos. Ellos eran libres para hacer lo que quisieran en el sentido de trabajo, no tenían que obedecer más. Cuando estamos en el pecado, cuando el pecado obra en la vida del creyente, es esclavo del pecado. Ahora, ¿qué hace Cristo? Viene con un acta de emancipación y dice, sos libertado del pecado. Y ya sos libre en Él, en Cristo Jesús. No libre para seguir pecando porque es lo mismo que pasaría con un esclavo. Le dicen, sos libre, no trabajé más para tu amo. Ah, no, yo quiero que me siga golpeando y quiero seguir trabajando. El Señor hace una obra completa y nos hace libres. Ya no nos puede dominar el pecado, no nos tiene que dominar más el pecado. Ahora, lo que pasa con Faraón es terrible, ¿no? Porque decir que no conoce a Dios, no conozco a Dios y no va a dejar ir al pueblo de Israel, porque Moisés le dice, Faraón, Dios te manda a que dejes ir a mi pueblo. En otras palabras, Faraón no sentía ningún deber hacia Dios, él no reconocía al Dios de los hebreos, por lo tanto no estaba dispuesto a obedecerle. De igual manera, ahí en Romanos capítulo 6, Pablo dice que durante todo este tiempo que vivimos al pecado, no solo éramos esclavos del pecado, sino también libres en cuanto a la justicia. O sea, la ley de Dios decía una cosa, pero nuestra alma gritaba, soy libre de esa ley. No reconozco otro Dios que el de mis propios deseos. No reconozco otro Dios que el de mis puntos de vista particulares. Y ese es el problema del inconverso. Ese es el problema que Pablo dice acá. Pero cuando eras esclavo del pecado, eran libres acerca de la justicia. Su conciencia no se siente atada a la ley de Dios. Si eso es lo que significa vivir al pecado, eso es lo que significa vivir al pecado, que su conciencia no esté atada a Dios, por lo tanto va a seguir pecando y va a seguir pecando. Ahora, ¿qué significa morir al pecado? Yo lo resumí acá en unas pocas palabras. Significa simple y sencillamente que el dominio del pecado antes que ejercía sobre nosotros ha sido roto. Ha sido roto. Vamos a ver qué dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No seamos más esclavos del pecado, nunca más, sino más bien esclavos de la justicia. Antes, aquellos que son esclavos del pecado son libres de la justicia. La ley de Dios si una persona dice, la ley dice no robarás, y el inconverso ¿qué va a hacer? Va a robar. ¿Por qué? Porque su conciencia no le acusa. Está pecando, vive el pecado, él es libre de la justicia. No le acusa su conciencia. Si dice, el Señor dice, no hablarás mal contra otra persona, no codiciarás, no mirarás a una mujer para codiciarla. ¿Qué hace el inconverso? Mira a una mujer, no solamente mira, le grita cosas. ¿Por qué? Porque su conciencia es libre de la justicia. Su conciencia no le acusa delante de Dios. Ahora, ¿qué pasa con los hijos de Dios? La conciencia le acusa cuando peca. Y acá hay algo importante, hermanos, que podamos reflexionar. Si hoy tu conciencia no te acusa del pecado, es porque todavía necesitas la obra de Cristo, la obra salvadora de Cristo. Necesitamos entender que cuando el Señor nos liberta del pecado, lo hace de una vez y para siempre, nos santifica, pone la ley en nuestros corazones y cada vez que yo peco me voy a sentir dolido al pecado. Esto no quiere decir que no pequemos, hay un pecado remanente en nosotros. Recordemos que la santificación es progresiva. Vamos cada día más siendo parecidos a la imagen de Cristo. ¿Cuándo vamos a ser completos? Cuando estemos con Él. Vamos a ver, porque leímos Romanos 6:2, que dice, aquel que está ahí en Romanos, pues yo tengo otro pasaje. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y la respuesta está en Colosenses 1:13, de eso que dice Pablo. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Señor dice, nos ha librado. Ya no somos más esclavos, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿cómo puede ser que hoy una persona que es cristiana quiera volver a trasladarse a las tinieblas? No puede. Dios no es un colectivo que pega la vuelta y va y viene. Dios hace una obra perfecta donde pone a la persona, dice, yo lo justifico, yo lo santifico, yo lo glorifico. Aún más difícil de entender, el Señor hace toda la obra completa a aquellos que son sus hijos. Por eso hoy leíamos Romanos 6, del 6 al 7. Vamos a leerlo de vuelta. Ya estamos concluyendo. Romanos 6, del 6 al 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado de él. No podemos vivir al pecado, no podemos vivir al pecado. Versículo 14, ¿qué dice? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No podemos vivir en pecado. ¿Qué dice el versículo 18? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué dice el versículo 22? 22. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, el pecado ya no es más nuestro rey. Fuimos libertados, pero el pecado es nuestro enemigo. No subestimemos al pecado. No subestimemos a lo que Satanás quiere hacer, el enemigo nuestro,
el enemigo de Dios quiere hacer? Pecar. Que pequemos. Y no solamente eso, que pequemos y que pensemos que nunca fuimos salvos por la gracia del Señor, que Dios no hizo ninguna obra de salvación. Cuando el Señor hace, por eso es tan importante comprender la obra salvadora de Cristo, la santificación que inicialmente Dios obra en la vida de cada creyente, para poder caminar en esa santificación progresiva, que día a día yo voy muriendo, como decía la confesión de fe de Westminster, cada vez más y más al pecado. Cada vez más y más al pecado. Por eso, de modo que el pecado continúa siendo nuestro enemigo, pero ya no es nuestro rey. ¿Qué significa entonces morir al pecado? Que el pecado es nuestro enemigo, pero ya no es nuestro amo. Morir al pecado no quiere decir que nunca más tendremos problemas con el pecado, y es el mismo que declara en Romanos 6, que hemos muerto al pecado. Es el mismo Pablo que en Romanos 7 exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso fíjense que para entender Romanos 6 tenemos que leer Romanos 7. Y como dice el pastor Sugel Michelin, no es algo, además que es cronológico, porque después del 6 está el 7, y después del 7 el 8, tenemos que entender esta obra de esta forma que Pablo está hablando. Romanos 6 se explica en Romanos 7, porque Romanos 6 dice que ya fui muerto al pecado. Pero en Romanos 7 Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el pecado sigue molestando, va a seguir molestando. Dame un ejemplo que a mí me quedó claro, ¿no? Por eso lo comparto. Cuando a veces, en los barrios, a veces siempre hay un muchachito, un chico que siempre es el más peleador, ¿no? Y siempre es el que todo le tiene miedo. Y que a veces uno se quiere enfrentar y dice: y si voy, me va a surtir, me va a pegar y la voy a pasar mal. Y entonces nadie se quería enfrentar a ese malo. Y como si se tenía que enfrentar, ya iba con una actitud de derrota, porque sabía que le iba a hacer comer tierra. Ahora el creyente, hermanos, el creyente, cuando se enfrenta al pecado, tiene que saber, no que tiene que tener una actitud de derrota, que el pecado ya lo derrotó y el pecado se enseñorea de él, sino decir: yo fui muerto al pecado, yo ya fui libertado del pecado. Aunque es verdad que el pecado a veces nos va a hacer comer tierra, yo tengo que saber que yo ya no le sirvo más, porque no es mi amo. No es mi amo. Como el ejemplo que les dije de los esclavos. Cuando el acta de emancipación en los Estados Unidos se firma, los esclavos son libres, dice que los antiguos amos volvieron a buscar a los esclavos para decirles que vayan a trabajar con ellos, a molestarlos. Y eso es lo que el pecado hace. Una y otra vez nos va a molestar, nos va a molestar, nos va a molestar. Pero tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios, lo que dice en Romanos 8:1. Y para entender lo que Pablo dice eso, Romanos 6, hemos muerto al pecado. Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en Romanos 8:1 él exclama algo precioso. ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que todos los que hemos sido justificados en virtud de nuestra unión con Cristo, también hemos experimentado en nuestras vidas esa separación radical del pecado. Nos separó. No tenemos nada que ver con el pecado, hermanos. De una vez por todas no tenemos nada que ver. Por eso es imposible que el que ha sido justificado diga: voy a pecar para que la gracia abunde. Es imposible. Vamos a ver dos textos más. 1 Pedro 2, del 22 al 24. Para ver lo que dice alguien que no es Pablo. 1 Pedro 2, del 22 al 24.
quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no casaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y porque cuya herencia, heridas, fuiste llamados. Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. 1 Pedro 4, del 1 al 2, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No hay creyente carnal, no dice la palabra de Dios. No puede haber alguien entre nosotros que diga: ay, soy un creyente carnal, peco porque soy carnal. No, porque eso es pensar que puedo vivir libremente en el pecado, que a veces el pecado es mi Señor y a veces Cristo. Dice la palabra del Señor que el mismo, armado del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora hay una realidad: si terminó con el pecado, dice acá, terminó con el pecado, entonces, ¿por qué seguimos pecando? Porque lo que Pedro dice acá, está diciendo, leemos el contexto del capítulo 13, el capítulo 4 dice que aquel que practica el pecado, porque él terminó con el pecado y ya no podemos practicar más el pecado. Una cosa es que digamos que hay pecado, que el pecado nos molesta, que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, que podemos pecar y que nos dolemos por nuestra naturaleza pecaminosa, que a veces caemos en pecado y nos duele y lloramos por nuestro pecado. Pero dice Primera de Juan 3 del 5 al 9, que también lo vamos a leer, pero dice Primera de Juan 1, dice que nosotros tenemos abogado para con Jesucristo. Tenemos abogado en Cristo. Por eso nosotros no nos alegramos al pecado. No nos alegramos. Tenemos que morir a nosotros mismos, al pecado. Por eso el pecado nos enseñorea, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y por último hay 1 Juan capítulo 3, del 5 al 9. Dice: y sabréis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado... Ahora, ese practica el pecado es lo mismo que está diciendo en el versículo 6, cuando dice que permanece en Él no peca, sino que está diciendo la misma palabra, en la misma palabra que se usa en la traducción. Cuando Juan dice acá, todo aquel que permanece en Él no peca, quiere decir no practica el pecado. No es que no peca, porque algunos se agarran de este texto para decir: ah, no, ves que se puede, ves que, ¿cómo va a ser? Que no podemos no pecar. No podemos practicar el pecado. Dice, no practica el pecado. Por eso dice acá, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, de vuelta, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. Por eso entendemos el versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El tema es no practicar el pecado. No debemos, fuimos libertados del pecado. Hermanos, esto es algo importante que tenemos que entender, que el dominio del pecado ha sido roto. El dominio que el pecado tenía sobre nosotros fue roto. El pecado ya no es más nuestro Señor, sino que Jesucristo nos ha trasladado
a su reino. Y Él es el Señor. Esto quiere decir que nosotros no vamos a pecar más, nosotros vamos a pecar. Pero como dice Pablo, ¿lo vamos a hacer libremente? ¿Vamos a decir pecaremos? Total, la gracia abunda. No. El pecado remanente que tenemos todos los días tiene que morir más y más y más y más hasta el día que vayamos con el Señor. Porque no practican, los hijos del Señor no practican el pecado. Se duelen en el pecado. Si no entendemos esto, el pecado nos dirá que no vamos a poder con él. Que no vamos a poder. Vamos a luchar desde una actitud de derrota. No vamos a poder pelear la batalla de la fe legítimamente. Debemos tener esto en claro para poder pelear la batalla de la fe legítimamente. Para que podamos entender que el dominio del pecado es roto. Y esa es la posición de victoria. Ahora, sí, hermanos, hay una lucha todos los días con el pecado. Todos los días. Todos los días. Por eso debemos morir a nosotros todos los días. Ir a Cristo, que Él nos guíe y conocer la voluntad del Señor. Conocer la voluntad del Señor. Que podamos tener este entendimiento de esta gloriosa y bendita verdad, nos va a ayudar a poder crecer progresivamente en la santificación inicial. Nos va a ayudar a entender lo que dice la palabra del Señor en esta santificación inicial. Hermanos, vamos a seguir viendo este tema porque entender el tema de qué era vivir en el pecado es importante para que nosotros podamos entender cómo es morir al pecado. Por eso, estas enseñanzas nosotros las tenemos que seguir viendo, orando en el Señor, viendo estos textos, que el Señor nos convenza del pecado y que nosotros podamos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, si nosotros fuimos salvados, si nosotros fuimos justificados, si creemos que nosotros fuimos santificados delante del Señor. Nos va a ayudar a poder vivir una vida de santidad y nos va a ayudar a vivir una vida de victoria, sabiendo que Cristo, que Él es el que nos libertó del pecado. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por esta verdad que pudimos ver en tu palabra. Gracias porque nos has librado del pecado, Señor. Ya el pecado, Señor, no tiene más dominio de nosotros. Señor, ayúdanos a poder vencer, Señor, al pecado cada día. Señor, ese pecado que una y otra vez, como ese amo que era anteriormente, quiere venir a molestarnos, Señor. Que ya podamos mostrarles el acta de emancipación que tú mismo hiciste, Señor, en la cruz del Calvario. Nos diste, Señor. Gracias, Padre, por libertarnos del pecado, Señor. Convéncenos cada día más y más, Señor, del pecado. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe. Y, Señor, si hay alguien, Señor, aquí que, Señor, está pecando y no siente dolor por su pecado, Señor, que abra su entendimiento, que tu palabra, Señor, convenza del pecado, Señor. Padre amado, que tú hagas tu obra, Señor, perfecta, de salvación, de justificación, de santificación, Señor, que podamos cantar, como cantamos esa canción, que como un río fluye el perdón, Señor, por esa sublime gracia, Señor, y ese inmenso amor, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre, amén. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga.